Si pudieras viajar al año 430 a.C., entrar en la ciudad de Argos y preguntarle a un campesino dónde estaba Zeus, no te llevaría al templo más grande, no te señalaría el cielo, ni te enseñaría una estatua barbuda con un rayo en la mano. Te llevaría a un altar pequeño, a las afueras, y te enseñaría una piedra tallada en forma de serpiente. Y te diría, esa serpiente es Zeus. La estampa típica que tenemos en la cabeza, el rey de los dioses, el patriarca olímpico del trueno, no es el Zeus que los griegos conocían en su vida cotidiana. Es una abstracción posterior, fabricada por el Renacimiento, plasmada por la pintura barroca y enseñada en los manuales escolares. El primero y el original eran otra cosa. Bueno, muchas cosas en realidad. Y todas a la vez sin necesidad de unificarlas. Este Zeus, el que se tenía en altares en las despensas de las casas, al que se hacían sacrificios nocturnos y al que en el monte Licaión, según fuentes antiguas y una excavación arqueológica de hace pocos años, se le ofrecían víctimas humanas, ese Zeus primordial nos muestra cómo una cultura imagina lo divino en su estado primigenio y cómo obligamos a eso divino, con el paso del tiempo, a transformarse en algo aceptable y presentable, pero alejado de su esencia original. Eso que llamamos mitología griega es en buena parte una imagen literaria de construcción posterior. Viene de Homero, de Hesíodo y de los grandes autores trágicos, y son algo así como compendios del Olimpo. Los 12 dioses con jerarquías claras y atributos fijos. El tema es que la religión griega real, que se practicaba en pueblos, casas y montes, no funcionaba así. Lo demostró bastante bien una historiadora inglesa, Jane Ellen Harrison, en una obra de 1903 titulada Prolegomena to the Study of Greek Religion. Harrison se dedicó a hacer algo muy simple, dejar de leer solo a los poetas y empezar a mirar las inscripciones, los relieves funerarios, los altares y cualquier hallazgo arqueológico. Y descubrió que debajo del Zeus solar de Homero había una capa más antigua, más oscura y más extraña. En el siglo XX esto se confirmó. Lo que los griegos llamaban Zeus no era una figura, era una amalgama, como un nudo de funciones, lugares, formas y rituales que coexistían, a veces muy diferentes. Cada apodo del dios habría una versión propia y a veces se contradecían entre ellas. Hay catalogados más de 100 epítetos de Zeus, 100 nombres, 100 Zeus distintos si lo prefieres. Zeus olímpico, Zeus tónico, Zeus meliquios, Zeus licaios, Zeus senios, Zeus orquios, Zeus ctesios, Zeus maimactes, Zeus ipsistos, Zeus soter, Zeus polieio, Zeus naios. La lista sigue y sigue. Y cada uno tenía su propio templo, sus propios sacrificios, reglas y su propio aspecto. Algunos se representaban como un anciano de barba blanca, cercano a nuestra imagen. Pero otros eran una serpiente, un toro o incluso una piedra sin tallar puesta en lo alto de una colina, sin imagen ninguna. Vamos, que si un ateniense del siglo V se pasaba por el Olimpia de Fidias para ver la estatua crisoelefantina de Zeus, esa que estaba en la lista de las 7 maravillas del mundo, no estaba viendo a Zeus, estaba viendo un Zeus, y probablemente ni lo reconocía, o al menos era el que peor conocía.
El que él veía era otro distinto, y Dios sabe cuál. Empecemos por el más perturbador. En el Museo Arqueológico del Pireo, en Atenas, se conserva un relieve votivo del siglo IV a.C. La escena es modesta. Una pareja con un hijo se acerca a un altar. En el altar hay un cerdo a punto de ser sacrificado. Y enfrente, recibiendo la ofrenda, hay una serpiente enorme, enroscada y con barba. La inscripción dice tal cual: Aceus Meilikios. Esto no es algo extraño ni marginal. Es uno de los cultos más extendidos de la Grecia clásica. Lo había en Atenas, en el Pireo, en Argos, en Tebas, etc. Pausanias, en su descripción de Grecia escrita en el siglo II después de Cristo, menciona que en Argos vio una estatua de Zeus Meilikios, sentado, hecha por el escultor Polícleto en mármol blanco, y nos cuenta una historia inquietante. La ciudad había encargado esa estatua para purificarse de una matanza interna en la que 1000 hombres armados habían cometido excesos espantosos contra los suyos. Era el dios al que se acudía cuando ya no había manera de limpiar la sangre derramada. ¿Qué significa el nombre? Meilikios viene del griego meilikos, que se traduce habitualmente como dulce, amable o apaciguable. El historiador británico James Davidson, con una ironía un poco brutal, lo tradujo en uno de sus libros como Zeus sé bueno ya. Vamos, que si se le pone a un dios el apellido, el amable, lo que está haciendo casi siempre es pedirle que lo sea porque no lo es para nada. Se conjura lo que se teme. Meilikios era el rostro suave de un dios muy distinto, Zeus Maimaktes, el rabioso, el tormentoso. El mes que va de noviembre a diciembre se llamaba Maimakterion, mes del Maimaktes, justamente porque el aire se ponía agitado y violento. Meilikios y Maimaktes son la misma deidad vista por sus dos caras. A Zeus Meilikios no se le hacían los sacrificios habituales del Olimpo, nada de banquetes compartidos donde los hombres se quedaban con la mejor parte. A Meilikios se le hacían holocaustos, es decir, la víctima entera se quemaba. Nadie comía nada, y los sacrificios además se hacían de noche. Y la fiesta más grande dedicada a él en Atenas, las Diasias, se celebraban precisamente en el mes oscuro del Maimakterion, en pleno invierno, fuera de las murallas de la ciudad. La diferencia entre cómo se trata a un dios olímpico y cómo se trata a un dios ctónico, un dios de la tierra, del subsuelo, de los muertos, era muy clara para los griegos. Al primero se le daba luz, día, banquete, comunidad. Al segundo se le daba noche, fuego, soledad y silencio. Zeus Meilikios pertenecía al segundo grupo, y esto es desconcertante, porque nos han enseñado que Zeus es el dios del cielo, del rayo y el de las cumbres del Olimpo. Pero aquí lo tenemos, simultáneamente, como una serpiente subterránea a la que se aplaca con sacrificios nocturnos para que no nos devore y purgue lo que no se ha resuelto, la sangre de los crímenes, la culpa de los linajes, los muertos sin enterrar. ¿Cómo es posible? La respuesta es bastante simple, pero rompe nuestro concepto moderno de un dios, molesta a nuestra coherencia divina. Los griegos no necesitaban que sus dioses fueran monolíticos y de una sola cara. Lo divino era, para ellos, lo que atravesaba todas las capas de la realidad. Y la realidad tenía cielo y subsuelo, día y noche, fiesta y crimen. Si Zeus era el dios principal, tenía que estar en todas esas capas. Aunque eso significara ser el rayo y la serpiente al mismo tiempo.
Y la serpiente, conviene recordarlo, no era un animal cualquiera. En la simbología griega, la serpiente representaba a los antepasados muertos, a la fertilidad subterránea y al daimon doméstico. Zeus Melikíos era literalmente el dios al que rezabas para que no se enfadase. Pero el que más miedo daba está todavía por contar. En el centro del Peloponeso, en la región de Arcadia, se levanta un monte llamado Licaión. No es muy alto, pero tiene una cima partida en dos picos. Bien, en el pico del sur, hace al menos 5.000 años, se empezó a hacer algo que hace 3.500 años, en pleno período micénico, ya se había convertido en un altar permanente. Cuando llegó la Grecia clásica, ese altar ya tenía nombre: el altar de Zeus Licaios, Zeus el del lobo. Lo describe de nuevo Pausanias, que subió allí. Vio el altar y dejó por escrito una frase que se las trae. Dijo que prefería no contar lo que ocurría arriba. Pero como estas cosas siempre acaban sabiéndose, resulta que sabemos que Platón sí lo contó siglos antes, en la República. Cuando habla del nacimiento de la tiranía, se refiere a un rito que todos conocen, que en el santuario de Zeus Licaios, cada 9 años, se sacrificaba un animal entre cuyas vísceras se mezclaba un trozo de víscera humana. Quien lo comía, sin saberlo, se transformaba en lobo, y solo podía recuperar la forma humana si lograba pasar 9 años sin probar carne humana. Si la probaba, se quedaba lobo para siempre. Este es, por cierto, el origen documental más antiguo del licántropo en la cultura occidental. La palabra licantropía viene literalmente de aquí. Licos es lobo, anthropos es hombre, licánthropos, hombre lobo. Pausanias, de nuevo este señor, menciona un caso concreto. Un boxeador olímpico llamado Damarco, que habría participado en el ritual y se habría convertido en lobo, y 9 años después habría vuelto a la forma humana, justo a tiempo para ganar una corona olímpica de boxeo. Pausanias declara que él mismo desconfía del milagro, pero da por hecho el rito. Plutarco, Platón, Pausanias, Porfirio, Teofrasto, todos hablan del rito en términos similares, pero los arqueólogos modernos no habían encontrado evidencia material directa, hasta 2016. Ese año, el Mount Licaion Excavation and Survey Project dio con algo que no se esperaba. En medio del altar de cenizas, exactamente donde Pausanias había dicho que se hacían los sacrificios, encontraron los restos óseos de un adolescente de 3.000 años de antigüedad, sin signos claros de haber sido enterrado de una manera ritual. Estaba ahí, dentro del altar, mezclado con huesos de animales sacrificados. Esto no es un cementerio, declaró el jefe de la excavación. Es un altar de sacrificios. Paremos un momento aquí. Hay intérpretes que discuten este hallazgo. Algunos sostienen que un solo cuerpo no demuestra una práctica sistemática. Otros recuerdan que solo se ha excavado un 7% del altar. Y hay debate sobre si los relatos de Platón y Pausanias eran descripción literal o exageración. Es justo decirlo, pero yo creo que la suma de las fuentes literarias más este hallazgo hace muy difícil pensar que todo esto fuera leyenda. Así que sí, esto era Zeus también. El mismo dios olímpico al que se le ofrecían bueyes en Olimpia, pero cambiando el lugar, el rito y el ánimo profundo. En ese monte de Arcadia, los griegos imaginaron un Zeus
que no se calmaba con cantos ni incienso. A su Zeus había que entregarle, periódicamente, algo humano para que el orden del mundo siguiera y no se convirtieran todos en lobos. Visto todo esto, podríamos quedarnos con un retrato bastante sombrío. Un Zeus serpiente nocturno, un Zeus hambriento de carne humana o el más conocido Zeus que abusa de mujeres procreando hijos sin parar y cuyas fechorías, tomadas como conquistas, Hesíodo enumera sin pestañear. Y sería incompleto, porque este poco conocido Zeus no se reduce tampoco a su cara oscura. La capa luminosa también existía. Lo que pasa es que tampoco era la del Olimpo de los manuales. Era un Zeus que vivía en un rincón de cada casa. Si entrabas en una vivienda griega del siglo V a.C., en cualquier casa modesta de la Ática o de Beocia, tarde o temprano llegabas a la despensa. Allí, entre jarras de aceite, sacos de cereal y vasijas de vino, había siempre una figura pequeña, un recipiente especial llamado cadiscos, normalmente con 2 asas, decorado con cintas de lana que contenía agua, aceite y algunas semillas o frutos secos. A ese cadiscos no se le tocaba salvo en momentos rituales. Era el altar de Zeus Tesios, Zeus del patrimonio, Zeus de las provisiones, y era una tradición muy antigua. El mismo dios que recibía sacrificios humanos en cada despensa griega protegía las olivas y velaba para que no faltara harina. Y los griegos no veían contradicción. Y había más. Cuando un viajero llegaba a tu puerta y te pedía cobijo, estabas obligado a recibirlo por Zeus Senios, Zeus de los huéspedes. La hospitalidad no era una virtud opcional, era una obligación religiosa. Cuando 2 personas firmaban un trato o juraban algo, lo hacían en nombre de Zeus Orkios, Zeus del juramento. Si rompías el juramento, Zeus Orkios estaba autorizado a destruirte. Cuando ibas al ágora a vender o a comprar, el dios de las transacciones honestas era Zeus Agoraios. Cuando un suplicante se sentaba junto a un altar pidiendo asilo, Zeus Ikesios lo protegía. Detrás de cada elemento cotidiano había una versión de Zeus mirando. Y fíjate qué detalle más bello. Zeus Senios, ese de los huéspedes, se decía que viajaba a veces por el mundo disfrazado de mendigo, de anciano, de viajero anónimo, como Odín en la mitología escandinava. El caso es que cualquier extraño que llamaba a tu puerta podía ser en realidad el dios. A esa creencia se la llamaba Theosenia, la hospitalidad del dios disfrazado. Lo divino en la cultura griega no estaba lejos. Podía estar a 1 metro de ti pidiendo agua, y tú no lo sabías. No sabes si tu vecino es tu vecino o es Zeus probándote. No sabes si esa anciana que pide pan en el camino es lo que parece. La realidad entera se convierte en algo misterioso y mágico con doble fondo. Bien, y como siempre, ¿qué nos enseña esto? Porque sería muy fácil quedarnos con la curiosidad y ya está. Mira, los griegos y sus dioses eran más complicados de lo que nos contaron en el instituto. Y a otra cosa. Pero hay algo más profundo en el modo en que esa cultura imaginaba a Zeus y que tiene mucho que ver con lo que hemos perdido nosotros. Los griegos podían aceptar, era lo normal, que un mismo dios fuera un padre justo en el Olimpo, un abusador en serie que se transformaba en cisne, en toro o en lluvia de oro, un protector de los huéspedes, una serpiente subterránea que devoraba ofrendas, un dios doméstico de las despensas, un dios al que le hacían sacrificios humanos cada 9 años, un guardián de la verdad y un mentiroso infiel a su propia esposa. Todo eso era Zeus.
porque los pueblos antiguos intuían que lo divino, si es divino de verdad, no cabe en una sola imagen humana. No puede ser solo justo, ni solo bueno, ni solo coherente. Tiene que ser también la noche, el desorden, la pulsión, la culpa y la oscuridad. Cuando una cultura le exige a su Dios coherencia moral, está haciendo algo que en realidad es bastante moderno, aunque no lo sepamos. Le pedimos a la realidad y al cosmos que tenga ética y moral. Y lo que la religión griega más arcaica, como tantas otras, intuyeron es que el cosmos no es ético. El cosmos contiene lo ético, pero también contiene lo que no lo es. Y un Dios que solo cubriera la parte moral sería para ellos un Dios pequeño. Quien introdujo este cambio fue sobre todo el cristianismo. Pero ya antes del cristianismo, los propios filósofos griegos empezaron a ponerse incómodos ante estos dioses en estado puro. Genófanes criticó duramente a Homero y a Hesíodo por presentar a los dioses cometiendo todo lo que entre los hombres es vergonzoso y reprochable: robo, adulterio, engaño. Platón, 2 siglos después, propuso directamente censurar los pasajes en los que Zeus aparece como abusador o como traidor. Ya querían un dios depurado. O sea, la pelea entre el Zeus real y el Zeus moralmente coherente empezó dentro de la misma Grecia, y la ganó, como sabemos, el segundo. El Zeus que ha sobrevivido está ya filtrado y digerido por la teología, apto para manuales de bachillerato. A ver, no estamos hablando aquí de añorar el Zeus arcaico ni de que volvamos a esas prácticas, sería absurdo. Pero sí es interesante mirar en serio a quién o qué adoraban los antiguos y que te preguntes qué tipo de Dios podríamos nosotros soportar. La estatua de Fidias en Olimpia, esa del Zeus crisolefantino y de las 7 maravillas, fue destruida en algún momento del siglo V de nuestra era. Hay versiones distintas sobre cómo fue destruida. Un incendio, un terremoto, según otros. Da igual. El caso es que desapareció, y con ella desapareció también la imagen oficial del Zeus olímpico. Pasaron los siglos, el cristianismo se instaló, los templos se cerraron. Los altares de Meili y Quíos fueron tapados con tierra. Las serpientes se quedaron sin ofrendas. En el monte Licaión, las cenizas dejaron de acumularse. Y poco a poco, la cultura europea se quedó con un único Zeus, el de los manuales, el barbudo, el paterno, el justo. Y nos pareció que ese era el Zeus de los griegos, pero los griegos ya no estaban para corregirnos. Existe la posibilidad de que lo divino, lo verdaderamente divino, no quepa en una imagen, ni en 2, ni en 1000, y que cualquier nombre que le pongamos sea como Meili y Quíos un eufemismo para algo que no se deja nombrar. Si me preguntas con qué imagen quedarme, no te diría ni con la del rayo ni con la de la serpiente. Me quedaría con la que pasa casi inadvertida en las fuentes. Esa pequeña vasija con 2 asas en la despensa de cualquier casa, llena de agua, aceite y unas pocas semillas, sin imagen, porque nosotros ya no podemos imaginarla. Gracias. Mi enorme agradecimiento a Cenomis por esta maravillosa música. Si quieres explorar más e introducirte en su profundidad, te dejo los links de la música de Cenomis en la descripción del vídeo. My thanks to Cenomis for this wonderful music. If you would like to explore more and dive deeper into Cenomis music, check the links in the description of the video. Enjoy!